Los astronautas vieron cosas que no podían explicar, naves brillantes, susurros inquietantes, algo observándolos. La NASA lo negó, pero esta imagen antigua, ¿qué revela? ¿Han estado aquí desde siempre? En junio de 1965, James McDivitt pilotaba la nave espacial Gemini 4, orbitando la Tierra a más de 27,000 kilómetros por hora. Era una misión centrada en las caminatas espaciales y las pruebas de vuelo de larga duración, pero algo más sucedió allí arriba, algo que nunca olvidó. Durante una de las órbitas, McDivitt miró por la ventana y vio algo extraño. Un objeto brillante, metálico, cilíndrico, flotando afuera. Tenía una especie de brazos largos o antenas que sobresalían. No era basura espacial. No era otro satélite, y se estaba moviendo. Llamó a su compañero astronauta, Ed White, pero antes de que White pudiera verlo, la luz cambió y el objeto desapareció. Estaban solos otra vez, o al menos así lo parecía. McDivitt tomó fotos, la NASA las consiguió, pero cuando se publicaron las imágenes eran borrosas, poco impresionantes. La extraña nave que McDivitt describió no estaba en ellas. O tal vez lo fue, enterrado en algún lugar de la película, alterado, descartado. La explicación de la NASA, residuos espaciales, un reflejo, un efecto de luz. McDivitt nunca se arrepintió de su avistamiento. Sabía lo que veía y sabía que no era normal. Años después diría que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Había pasado años en los cielos, entrenando sus ojos para reconocer aeronaves y objetos celestes. Este no era uno de ellos. La NASA siguió adelante sin investigar más. El público siguió adelante, distraído por misiones más grandes, logros más importantes. Pero la pregunta persiste: si los astronautas experimentados no pueden explicar lo que vieron, ¿quién podrá? Algunos avistamientos ocurren en un abrir y cerrar de ojos, otros se extienden a algo más, algo que perdura. Historia: Musgrave, un astronauta veterano con 6 vuelos espaciales en su haber, no vio un destello rápido ni un punto distante. Vio algo moviéndose, algo vivo. Durante una de sus misiones a bordo del transbordador espacial, Musgrave informó haber visto un objeto largo, blanco, similar a una serpiente, girando y ondulando en el vacío del espacio. No eran escombros. No se había desprendido un trozo del transbordador, algo orgánico en su movimiento. No seguía una trayectoria predecible como un satélite o un cohete propulsor gastado. Parecía estar nadando. Musgrave no era un aficionado, era un científico, un cirujano, un hombre entrenado para analizar y explicar, pero nunca encontró una respuesta real. La NASA lo atribuyó a partículas de hielo, tal vez a un trozo suelto de aislamiento, pero esa explicación nunca encajó del todo. Las partículas de hielo no se mueven así. No se enroscan ni se deslizan, y aquí está lo inquietante. No fue el único en ver algo así. Otros astronautas, tanto de programas espaciales estadounidenses como rusos, han hablado de objetos extraños con forma de serpiente que aparecen fuera de sus naves espaciales. El tipo de avistamiento que no llega a las portadas, el tipo de cosa que la gente descarta porque no debería existir. Pero si solo eran desechos espaciales, ¿por qué se movieron con intención? ¿Por qué se comportaron como si estuvieran observando? Si alguien más lo hubiera dicho, podría haber sido ignorado. Pero este era un hombre que había pasado casi 1300 horas en el espacio. Un hombre que sabía la diferencia entre basura flotante y algo más. Y el avistamiento de Musgrave no fue la primera vez que un astronauta reportó algo inusual moviéndose junto a ellos. Años antes, John Glenn tuvo un tipo de encuentro diferente, uno que la NASA se apresuró a explicar. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Solo en su diminuta cápsula Friendship 7 estaba concentrado, alerta, completamente inmerso en la misión. Entonces ocurrió algo inesperado. Un resplandor, un enjambre de diminutas luces brillantes rodeaba su nave espacial. Parpadeaban y pulsaban, moviéndose de formas que desafiaban las expectativas. Cientos de ellas, tal vez más, flotaban y danzaban alrededor de la cápsula. Las llamó luciérnagas. Durante minutos las observó confundido pero fascinado. No parecían amenazantes, no se comportaban como partículas de hielo que simplemente seguirían el movimiento de la nave espacial. Parecían independientes, como si hubieran aparecido por alguna razón. Glenn informó de todo al control de misión. En tierra, los ingenieros buscaban una respuesta desesperadamente. Necesitaban una explicación, algo común, algo técnico. Más tarde, la NASA diría que las luciérnagas eran condensación congelada que se desprendía de la nave espacial. Pequeños cristales de hielo que reflejaban la luz del sol, perturbados por los movimientos de Glenn. Una respuesta clara y concisa, quizás incluso cierta, pero algunos no estaban convencidos, porque Glenn no era el único astronauta que los había visto. Con el paso de los años, otros viajeros espaciales describieron luces brillantes y móviles similares que aparecían fuera de sus naves. Cada vez la NASA daba la misma respuesta, solo hielo, solo reflejos, solo un efecto de luz. Pero ¿y si no era así? ¿Y si algo estaba ahí fuera, observando? Algo que aparecía cuando quería, eligiendo cuándo ser visto. Y a medida que las misiones
espaciales continuaban, los informes como el de Glenn no cesaban. De hecho, uno de los avistamientos más extraños se produjo décadas después, captado en cámara durante la misión STS-80 del transbordador espacial. Un avistamiento que la NASA nunca llegó a explicar del todo. Las misiones del transbordador espacial eran rutinarias en la década de 1990. Las cámaras capturaban todo, dentro, fuera, alrededor del transbordador. Cada movimiento, cada anomalía era registrada. Y en 1996, durante la misión STS-80, algo apareció en cámara que dejó a expertos y astronautas sin palabras. Durante la misión, los astronautas a bordo del transbordador Columbia estaban filmando la Tierra cuando aparecieron extraños objetos circulares. Estos no eran motas de polvo ni fallas de la cámara. Se movían con un propósito, entrando en el marco uno por uno, disminuyendo la velocidad, cambiando de dirección. Entonces, en un momento inquietante, formaron una formación suelta, casi como si fueran conscientes el uno del otro. La grabación mostró un objeto moviéndose hacia la atmósfera de la Tierra, deteniéndose repentinamente y flotando como si estuviera observando algo debajo. Los objetos que se comportan así no existen en los vuelos espaciales convencionales. Los satélites no se detienen a mitad de órbita. Los desechos espaciales no se mueven al unísono. La NASA nunca dio una respuesta clara. La explicación oficial sugería cristales de hielo, pero la forma en que se movían estos objetos dificultaba su creencia. Los cristales de hielo no se detienen, cambian de velocidad ni flotan en patrones. Lo que fuera que apareciera en esa grabación no se comportaba como escombros. El video se convirtió en una de las pruebas ovni más convincentes capturadas por la NASA. Los expertos debatieron su significado durante años, pero nadie pudo proporcionar una explicación coherente. Las imágenes de la misión STS-80 siguen siendo un inquietante vistazo a algo desconocido, algo que observa. Y sin embargo, la misión STS-80 no fue la única misión del transbordador espacial donde se captaron cosas extrañas. Apenas un año antes, durante la misión STS-75, ocurrió algo aún más extraño. Comenzó como un simple experimento. La tripulación del STS-75 desplegó una cuerda larga y delgada en el espacio, casi 19 kilómetros de cable conductor que se extendía desde el transbordador. Estaba destinado a probar la generación de electricidad en órbita, pero lo que sucedió después sorprendió a todos los espectadores. La cuerda se rompió. En lugar de funcionar como estaba previsto, se soltó, alejándose del transbordador. La NASA estaba decepcionada, pero la verdadera historia comenzó cuando las cámaras enfocaron la cuerda que se escapaba. Decenas, tal vez incluso cientos de objetos extraños y brillantes comenzaron a aparecer a su alrededor, circulares, pulsantes y masivos en comparación con la propia cuerda. Se acercaron, moviéndose de formas que no coincidían con los desechos espaciales. Algunos tenían agujeros en sus centros, como platillos voladores clásicos. No solo pasaban, parecían atraídos por la cuerda, agrupándose a su alrededor, casi inspeccionándola. Millones vieron la grabación en vivo. Cuando la NASA se dio cuenta de lo que se estaba transmitiendo, lo descartó rápidamente. Partículas de hielo, escombros, distorsiones desenfocadas de la cámara, cualquier cosa menos algo inexplicable. Pero el video mostró lo contrario. Los objetos se movían de forma independiente, cambiando de dirección, actuando como si estuvieran bajo control inteligente. Los detractores intentaron justificarlo, pero ninguna explicación completa explicaba la gran cantidad de objetos, su tamaño, sus movimientos sincronizados. Hasta el día de hoy, la grabación de la sonda STS-75 sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más impactantes jamás capturados en el espacio. Pero los encuentros inexplicables no comenzaron con las misiones del transbordador. Uno de los primeros avistamientos de ovnis de astronautas ocurrió décadas antes y provino de un hombre que no tenía nada que ganar mintiendo. Gordon Cooper vio algo de cerca, algo que nunca debería haber estado allí. Gordon Cooper no era un astronauta cualquiera, fue uno de los primeros de la NASA, los pioneros espaciales de Estados Unidos. Era piloto de combate, un hombre a quien le confiaban secretos nacionales, alguien que no se dejaba llevar por la fantasía. Cuando decía haber visto un ovni, la gente lo escuchaba. Su primer encuentro ocurrió años antes de su viaje al espacio. Mientras estaba destinado en la base aérea Edwards en la década de 1950, Cooper y su equipo presenciaron el aterrizaje de un platillo volante justo frente a ellos. Lo filmaron, lo reportaron y entregaron las imágenes a sus superiores. Nunca se volvió a ver, pero la historia ovni más famosa de Cooper ocurrió en órbita. Durante su misión Mercury Atlas 9 en 1963, algo extraño apareció fuera de su cápsula. Un objeto brillante y verdoso que se movía a velocidades increíbles. No era un satélite, no era basura espacial. Los operadores de radar en tierra confirmaron que lo estaban rastreando, lo que significa que no era solo una ilusión óptica. Cooper comunicó el avistamiento por radio a la NASA, pero al aterrizar algo cambió. A los periodistas no se les permitió preguntar al respecto. Las transcripciones oficiales omitieron cualquier mención del ovni, y a Cooper se le dijo que nunca lo mencionara públicamente. Años después rompió su silencio. Habló abiertamente sobre los ovnis, sobre lo que vio, sobre la negativa del gobierno a reconocer la verdad. Estaba convencido de que la inteligencia extraterrestre era real, que había estado aquí, que había estado observando.
Leroy Chiao no era ajeno al espacio. Como comandante de la Expedición 10 a bordo de la Estación Espacial Internacional, había pasado meses en órbita contemplando la oscuridad infinita, observando cómo la Tierra se desplazaba a sus pies, pero un día apareció algo inexplicable. Ocurrió durante una caminata espacial. Chiao se encontraba fuera de la EI, flotando a cientos de kilómetros sobre el planeta, realizando tareas de mantenimiento rutinario. Su atención estaba concentrada, su mente fija en la tarea en cuestión. Entonces, de repente, algo llamó su atención. Una hilera de luces brillantes, uniformemente espaciadas, moviéndose en formación. No un solo objeto, sino varios, viajando juntos contra el telón de fondo de la Tierra. No seguían las trayectorias habituales de los satélites. No eran desechos espaciales dando vueltas en movimientos impredecibles. Estas luces se movían con precisión. Chiao se quedó atónito. Intentó comprender lo que veía. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando reportó el avistamiento, las explicaciones no tardaron en llegar. Barcos pesqueros en la Tierra, luces de la ciudad reflejándose en la atmósfera. Pero algo no cuadraba. Los objetos que vio no estaban debajo de él, estaban en el espacio, moviéndose de forma independiente. La NASA no investigó más. Como tantos avistamientos de ovnis por parte de astronautas, fue ignorado, racionalizado y archivado. Pero Chiao seguía fascinado por lo que había presenciado. Nunca afirmó que fuera extraterrestre, pero tampoco encontró una explicación satisfactoria. Fue otro recordatorio de que incluso en los entornos más controlados y tecnológicos aparecen cosas que no se pueden explicar, y los astronautas entrenados para ser los observadores más agudos de la historia de la humanidad siguen viéndolas. Edgar Mitchell no era un simple astronauta, era un científico, un oficial condecorado de la Marina y uno de los pocos humanos que había caminado sobre la Luna. Pero después de su misión Apolo 14, su enfoque cambió, porque Mitchell había aprendido algo que no podía ignorar. Nunca vio personalmente un ovni en el espacio, pero lo que vio fue aún más conmovedor. Conoció a personas de círculos militares y de inteligencia que le dijeron extraoficialmente que no estábamos solos. Afirmó que los extraterrestres habían estado visitando la Tierra durante mucho tiempo, que el gobierno lo sabía y que la verdad se estaba ocultando al público. Mitchell no solo especulaba, pasó años hablando con funcionarios de alto nivel, incluidos aquellos que habían trabajado en Roswell. Habló con oficiales militares que juraron haber visto naves estrelladas, cuerpos extraterrestres muertos y tecnología tan avanzada que hacía que las aeronaves modernas parecieran primitivas. La NASA se distanció de las afirmaciones de Mitchell, pero eso no lo detuvo. Concedió entrevistas, escribió libros e insistió en que los gobiernos del mundo habían estado ocultando el conocimiento de los ovnis durante décadas. Incluso insinuó que algunos astronautas habían visto más de lo que se les permitía admitir. Y sin embargo, las palabras de Mitchell no eran completamente únicas. En todo el mundo, en plena Guerra Fría, los cosmonautas soviéticos habían presenciado sus propias cosas extrañas. Pero, a diferencia de Occidente, sus encuentros estaban enterrados aún más en el secreto. No fueron solo los astronautas estadounidenses quienes reportaron lo inexplicable. Los cosmonautas soviéticos tuvieron sus propios encuentros que fueron igual de desconcertantes, igual de misteriosos, pero aún más silenciados. Uno de los casos más famosos fue el de Pavel Popovich, un cosmonauta soviético muy respetado. Mientras volaba un avión a gran altitud en 1978, él y su tripulación vieron una enorme nave triangular siguiéndolos. No era un satélite, no era un meteorito, se movía con un propósito. Cuando lo reportó le dijeron que guardara silencio. Luego estuvo Vladimir Kovalyonok, un cosmonauta a bordo de la Estación Espacial Salyut 6 en 1981. Durante su misión vio un objeto fuera de la ventana de la estación, una esfera que pulsaba con energía, cambiando de forma mientras observaba. No se parecía en nada a la basura espacial. Antes de que pudiera agarrar una cámara, el objeto desapareció repentinamente. Otros cosmonautas soviéticos insinuaron encuentros extraños, pero se les advirtió que nunca hablaran de ellos. La KGB tenía un departamento entero dedicado a informes sobre ovnis, pero todo estaba bajo llave. A diferencia de Estados Unidos, donde los astronautas podían al menos insinuar sus experiencias, en la Unión Soviética hablar de ovnis podía arruinar una carrera o algo peor. Durante décadas, estas historias permanecieron enterradas. No fue hasta la caída de la Unión Soviética que comenzaron a filtrarse algunos informes, demostrando que incluso en el espacio algo observaba. Y si los astronautas y cosmonautas, algunas de las personas más capacitadas y sensatas de la Tierra, no podían explicar lo que veían entonces, ¿quién podría? La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Maurice Chatelain. No era astronauta, pero desempeñó un papel crucial en las primeras misiones espaciales. Fue jefe de comunicaciones de la NASA durante el programa Apolo, un hombre con acceso a señales de transmisión y conversaciones clasificadas entre astronautas y el Centro de Control de Misión, y lo que afirmó posteriormente impactó a todos los que lo escucharon. Chatelain afirmó que la NASA conocía la actividad extraterrestre en el espacio desde hacía mucho tiempo. Afirmó que todas las misiones Apolo se topaban con ovnis en algún
algún momento, pero la información estaba enterrada, oculta tras documentos clasificados y explicaciones vagas. La verdad, dijo, era que los astronautas no estaban solos. Incluso sugirió que el Apolo 11, la primera misión en aterrizar en la Luna, había visto algo extraño nada más llegar. La charla de radio fue eliminada de las transmisiones públicas, pero según Chatelain, Neil Armstrong y Buzz Aldrin informaron de visitantes observándolos desde el borde de un cráter. Grandes objetos brillantes, simplemente allí, observando. La NASA desestimó las afirmaciones de Chatelain, pero no fue él el único que insinuó encuentros extraños durante el Apolo 11. El propio Buzz Aldrin hablaría más tarde de algo inusual que lo siguió en el camino a la Luna. Buzz Aldrin fue del segundo en pisar la Luna, solo superado por Neil Armstrong, pero su experiencia más extraña ocurrió incluso antes de aterrizar. De camino a la superficie lunar, Aldrin vio algo extraño fuera de la nave, un objeto brillante y móvil que seguía el ritmo del Apolo 11. Al principio pensó que podría ser una etapa de cohete agotada, alejándose de ellos, pero cuando contactaron con el control de misión, les informaron que la última posición conocida de la etapa del cohete estaba a más de 9,600 kilómetros de distancia. Lo que fuera que estuviera con ellos no era suyo. Aldrin y la tripulación debatieron si reportarlo. Hablar de ovnis no era precisamente alentador. Decidieron mencionarlo en términos vagos, manteniéndolo fuera de los registros oficiales. Años después, Aldrin reconocería públicamente el avistamiento, declarando que no estaba seguro de qué era, solo que no les pertenecía. La respuesta de la NASA: reflejos en las ventanas de la nave espacial, una excusa común, usada una y otra vez cuando los astronautas veían algo que no encajaba con el guión. El Apolo 11 hizo historia, pero su extraño encuentro camino a la Luna nunca fue investigado seriamente, y no fueron la única tripulación del Apolo que experimentó algo extraño. Tan solo 3 misiones después, el Apolo 14 tuvo su propio momento misterioso, uno que ocurrió a través de una frecuencia de radio abierta. Durante las misiones Apolo, los astronautas tenían 2 tipos de comunicación: transmisiones públicas que el mundo podía escuchar y canales privados médicos reservados para conversaciones no públicas. Pero durante el Apolo 14 se filtró algo que no debía ser escuchado. Una extraña conversación susurrada entre la tripulación emergió. Uno hablaba de un objeto desconocido que habían avistado. La transmisión fue grabada parcialmente antes de ser interrumpida. Las palabras fueron breves pero escalofriantes. Hemos encontrado el espectro. Todavía lo tengo. Sí, nos está observando. Luego, silencio. Se cambió de canal. Nunca se dio ninguna explicación adicional. La NASA nunca lo abordó. La transcripción permaneció enterrada durante años. Oficialmente, el Apolo 14 no tuvo encuentros con objetos desconocidos, pero la transmisión insinuaba algo más, algo visto, reconocido y luego rápidamente ocultado. Y cuanto más se profundiza en los registros de la era Apolo, más momentos extraños como este comienzan a aparecer. Conversaciones cortadas, luces inexplicables y relatos de astronautas que años después admitirían que habían visto cosas que no podían explicar. El Apolo 16 se concibió como una misión sencilla, un paso más en el viaje de la humanidad a través de la Luna. Pero lo que los astronautas capturaron en vídeo durante su estancia en órbita dejó una de las secuencias más controvertidas del Apolo jamás grabadas. Mientras el módulo de mando del Apolo 16 orbitaba la Luna, una cámara a bordo capturó un misterioso objeto en el espacio. Parecía ser una nave estructurada, metálica, que reflejaba la luz solar. Flotaba cerca de la nave espacial, aparentemente observando antes de alejarse lentamente. La grabación mostraba un objeto que no coincidía con ningún satélite, nave espacial o residuo lunar natural conocido. La explicación de la NASA: afirmaron que era el reflector del módulo lunar del Apolo 16, un reflejo de su propio equipo. Pero muchos no estaban convencidos. La forma en que el objeto se movía, la forma en que mantenía su posición y luego se alejaba lentamente, no coincidía con un simple reflejo de luz. Algunos investigadores creen que la grabación muestra una nave desconocida, posiblemente algo que monitoreaba al Apolo 16. El clip permaneció enterrado durante años y solo resurgió cuando la NASA publicó miles de viejas cintas del Apolo. Hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta clara. ¿Fue solo una ilusión óptica o se estaba observando al Apolo 16? Y si había algo ahí fuera, ¿qué vio primero el Apolo 11? Porque si las afirmaciones de Maurice Chatelain eran ciertas, Neil Armstrong vio algo aún más perturbador. Oficialmente, las primeras palabras de Neil Armstrong desde la Luna fueron de las más famosas de la historia. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero algunos creen que tuvo lugar otra conversación, una conversación privada, una que nunca se pretendió que se hiciera pública. Según informes filtrados y declaraciones de fuentes de inteligencia, Armstrong realizó una transmisión extraoficial urgente a la NASA justo después de pisar la Luna.
En él describió grandes objetos que los observaban desde el borde de un cráter. La supuesta transmisión decía algo así: están aquí, nos están observando. Les digo que hay otras naves espaciales alineadas al otro lado del cráter. Nos están observando. La NASA cortó rápidamente la transmisión pública y cambió a un canal secreto. Armstrong y Aldrin continuaron su misión, pero según algunas fuentes estaban conmocionados. Tras su regreso, ninguno de los dos habló públicamente al respecto. La NASA descartó la afirmación, considerándola meros rumores conspirativos. Dicha transmisión nunca se confirmó y Armstrong nunca la reconoció públicamente. Pero años después, otros astronautas, incluido Edgar Mitchell, insinuaron que el Apolo 11 había visto algo inusual en la Luna. Si Armstrong realmente tuvo una conversación secreta ese día, ¿qué fue tan importante como para ocultarla al mundo? ¿Y por qué la NASA siguió negando los encuentros de astronautas con objetos desconocidos hasta que los denunciantes empezaron a filtrar imágenes? Durante décadas, la NASA mantuvo un control estricto sobre las grabaciones y comunicaciones de las misiones espaciales. Pero por mucho que intentaran ocultar la verdad, algunas piezas se filtraron. Excontratistas y empleados de la NASA han denunciado a lo largo de los años que ciertos videos fueron alterados, ocultados o clasificados deliberadamente. Una de las denunciantes más conocidas, Donna Hare, trabajaba como técnica fotográfica en la NASA. Afirmó haber visto imágenes manipuladas con objetos extraños editados antes de su publicación. No estaba sola. Otro ex trabajador de la NASA, Ken Johnston, alegó que los astronautas del Apolo habían fotografiado objetos extraños en la Luna, pero se les ordenó entregar todas las imágenes, muchas de las cuales nunca se volvieron a ver. Luego estaban las transmisiones en vivo filtradas, transmisiones sin cortes de las misiones del transbordador y la Estación Espacial Internacional, que mostraban objetos moviéndose en contra de toda la física conocida antes de que la NASA cortara abruptamente la transmisión. Cada vez la respuesta era la misma: falla de la cámara, hielo, reflejos. Pero ¿cuántas coincidencias se necesitan para que deje de ser una coincidencia? Los denunciantes de la NASA insisten en que los astronautas se han encontrado con cosas que no pueden explicar, pero que admitirlo podría dañar la credibilidad, causar pánico público o, peor aún, revelar que no estamos solos. Durante décadas, los astronautas, nuestros ojos mejor entrenados en el espacio, han visto algo observando, siguiendo, esperando. La NASA lo niega, las imágenes se desvanecen, las voces se silencian, pero la verdad flota fuera de nuestro alcance, rodeándonos en la oscuridad. Si están ahí fuera, ¿qué quieren? Eso es todo. ¿Crees en los extraterrestres? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.